orgullo del pasado. En las tierras lejanas del antiguo Japón, donde las montañas acarician el cielo y los ríos susurran secretos olvidados, el viento lleva consigo historias que han sobrevivido al paso del tiempo. Es un viento que arrastra las hojas de los cerezos, que resuenan con la melodía de vidas vividas con un propósito profundo. Entre esos susurros, si escuchas con el corazón abierto, puedes oír el eco de una verdad eterna, una verdad que ha guiado a los guerreros no solo en la batalla, sino en el sendero de la vida misma. Esta verdad, transmitida de generación en generación, se conoce como Bushido, el camino del guerrero. Pero el Bushido es más que un código de conducta. Es un espíritu ancestral, una llama que arde en lo más profundo del alma humana. Es un faro en la oscuridad, una brújula que guía a los perdidos, dándoles propósito y dirección en medio del caos que puede ser la existencia. Imagina un mundo donde la lealtad no es solo una palabra, sino un juramento grabado en el corazón, donde el coraje no es una ausencia de miedo, sino la fuerza para enfrentarlo, donde el honor no es un título, sino la esencia misma de la vida. Este es el mundo de los antiguos guerreros, los samuráis y ninjas que vivían y morían según el Bushido. Para ellos, cada acción, cada decisión estaba impregnada de un sentido profundo de responsabilidad, no solo hacia ellos mismos, sino hacia todos aquellos que dependían de su fuerza y su sabiduría. El Bushido es, en su esencia, la búsqueda del equilibrio. Es la armonía entre la fuerza y la compasión, entre la valentía y la humildad. Es un camino difícil, lleno de pruebas y desafíos, pero aquellos que lo siguen descubren que en su núcleo se encuentra una verdad poderosa, que la grandeza de un guerrero no se mide por sus victorias en la batalla, sino por la paz que logra forjar en su alma. Es un mundo que con frecuencia parece estar al borde del abismo, donde el caos y la confusión nublan al juicio. El Bushido emerge como una luz que nunca se apaga. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar nuestro camino si seguimos los principios que han guiado a los grandes guerreros: rectitud, coraje, benevolencia, respeto, honestidad, honor y lealtad. Estas no son solo palabras, son los pilares sobre los cuales se construye una vida de significado y propósito. El Bushido es más que un conjunto de normas, es una filosofía de vida que nos invita a mirar hacia adentro, a enfrentarnos a nuestros propios demonios y a encontrar en nosotros mismos la fuerza para ser mejores. Nos recuerda que la verdadera batalla no se libra en los campos de guerra, sino en el corazón de cada ser humano, y que la victoria más grande es aquella que nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con el mundo. Hace muchos siglos, en un rincón olvidado del mundo, en un valle oculto, entre montañas eternas, vivió un hombre cuya leyenda ha perdurado a través del tiempo. Su nombre era Hattori, y aunque era conocido como un ninja, su verdadera batalla no se libraba en el campo de combate, sino en los rincones más oscuros de su propia alma. Hattori no era un guerrero común. Había en sus ojos un destello, una chispa, que hablaba de la lucha interna más intensa y despiadada que cualquier guerra externa. Aquellos que lo miraban no podían evitar sentir que en su interior Hattori cargaba con un peso que pocos comprendían. Era un hombre en busca de algo más profundo que la victoria, más duradero que la fama. Era un buscador de la verdad que yace en el corazón humano. En el silencio de las noches, cuando el mundo parecía detenerse, Hattori se enfrentaba a su propia sombra. Las estrellas sobre su cabeza eran testigos mudos de sus dilemas internos, mientras él se preguntaba una y otra vez qué significaba realmente ser un guerrero. No era la fuerza que lo definía, ni la habilidad en el combate, sino la integridad de su espíritu. Cada día en su entrenamiento solitario, Hattori buscaba algo más que perfección en su técnica. Buscaba la paz en su corazón. Pero la vida, como siempre lo hace, puso a prueba a Hattori de la manera más cruel, un enemigo cuyo rostro había quedado grabado en las sombras de su memoria.
le arrebató lo que más amaba. La pérdida era un dolor que lo atravesaba como un cuchillo en el alma, y la ira crecía en su pecho. En el silencio de las noches, cuando el mundo parecía detenerse, Hattori se enfrentaba a su propia sombra. Las estrellas sobre la cabeza eran testigos mudos de sus dilemas internos, mientras él se preguntaba una y otra vez qué significaba realmente ser un guerrero. No era la fuerza lo que lo definía ni la habilidad en el combate, sino la integridad de su espíritu. Cada día, en su entrenamiento solitario, Hattori buscaba algo más que perfección en su técnica. Buscaba la paz en su corazón. Pero la vida, como siempre lo hace, puso a prueba a Hattori de la manera más cruel. Un enemigo cuyo rostro había quedado grabado en las sombras de su memoria le arrebató lo que más amaba. La pérdida era un dolor que lo atravesaba como un cuchillo en el alma, y la ira crecía en su pecho como un incendio incontrolable. Se encontró al borde de la venganza. La oscuridad lo llamaba, susurrando promesas de alivio en la destrucción, de justicia en la sangre derramada. Una noche, mientras se preparaba para cumplir con su deseo de venganza, Hattori se detuvo. En el silencio absoluto, cuando el ruido del mundo exterior se desvaneció, escuchó algo más que no provenía de una fuente externa. Era una voz suave pero firme que emergía en lo más profundo de su ser. El verdadero poder no está en destruir, sino en sanar. Estas palabras resonaron en él como un eco distante, trayendo consigo una claridad que lo sacudió hasta los cimientos. Comprendió entonces que la ira no lo liberaría de su dolor, sino que lo encadenaría aún más en él. Cuando finalmente Hattori se encontró cara a cara con su enemigo, el hombre que le había arrebatado tanto, no fue la ira lo que lo guió, sino la compasión. En lugar de levantar su espada, extendió su mano. En ese momento, Hattori rompió el ciclo de odio que había gobernado sus pensamientos. Su enemigo, sorprendido y conmovido por un acto que no esperaba, cayó de rodillas. En los ojos de aquel hombre, Hattori vio algo que nunca había imaginado, un reflejo de su propio sufrimiento, un dolor que lo había llevado a cometer actos atroces. Este es un acto de compasión. Hattori no solo liberó a su enemigo de la carga de su propio odio, sino que también se liberó a sí mismo. En lugar de añadir más oscuridad al mundo, encendió una luz. El enemigo derrotado, no por la fuerza sino por la humanidad de Hattori, dejó caer sus armas y con ellas las cadenas que lo ataban a su propio tormento interno. Así, en ese rincón olvidado del mundo, el pequeño valle donde el tiempo parecía detenerse, Hattori transformó el ciclo de venganza en un círculo de reconciliación, mostrando al mundo que la verdadera grandeza de un guerrero se encuentra no en la destrucción, sino en la capacidad de sanar y de perdonar. El Bushido no es solo un camino, es la luz en la oscuridad, una brújula para el alma perdida. En un mundo lleno de confusión donde el odio y la desesperación parecen reinar, el Bushido nos recuerda que el verdadero guerrero no es el que vence con la espada, sino el que conquista sus propios demonios. Reflexiona sobre cómo hoy, más que nunca, necesitamos esa luz en las relaciones que se desmoronan, en las luchas diarias, en los momentos de soledad. El Bushido nos invita a vivir con integridad, con un corazón abierto al perdón y la compasión. Como Hattori, cada uno de nosotros es un guerrero en su propio camino. Y aunque la vida nos golpee, aunque el dolor parezca insoportable, siempre podemos elegir el Bushido, porque en ese camino encontramos no solo la paz, sino la fuerza para seguir adelante. En cada acto de bondad, en cada decisión guiada por el honor, encendemos una llama que ilumina no solo nuestro camino, sino el de todos los que nos rodean. Te invito a ser un faro en tu propia vida y en la vida de los demás. Recuerda suscribirte, comentar y darle like a este gran vídeo. Los ninjas, por siempre.